computadora de carne y hueso. Hola, qué gusto compartir esta dimensión de los saberes digitales con ustedes. Gracias. Iniciamos esta aventura del conocimiento digital y ustedes son nuestra tripulación. ¡Comenzamos! Oye Alex, ¿alguna vez te has preguntado qué hay dentro de una computadora y para qué sirven cada una de sus partes? Pues sí, la verdad sí, muchísimas veces. Yo creo que la mejor forma de sacarle provecho a una computadora, por sencilla o compleja que ésta sea, es conocerla a detalle, ¿no crees? Sí, seguro, solamente así podremos saber realmente cómo funciona. Ahora vamos a hacer una autoevaluación para ver cómo andamos en este tema. Piensa qué componentes consideras más importantes en una computadora o en un teléfono inteligente y escríbelos en una hoja. Dóblala y guárdala. Al final del programa te decimos qué hacer. Concéntrate, tendrás 15 segundos para hacerlo. Corre tiempo. ¿Hardware o software? Shadani, ¿te puedes imaginar un día sin tu computadora? Imposible. Es sorprendente de verdad cómo nos ayuda a facilitar la comunicación y también tareas las más difíciles y algunas que podemos pensar imposibles. Exacto, hay quienes han logrado aprender idiomas gracias a los tutoriales que circulan en internet y hasta son gratuitos. Así es, pero para que un programa así llegue a nuestro dispositivo, hay una fórmula que es indispensable. Sí, una íntima relación operativa entre el hardware y el software. Por un lado está el hardware, que abarca todos los componentes físicos que se pueden ver y tocar, como son la pantalla o un disco duro. Por otro lado está el software, mismo que integra a todos los componentes lógicos. A diferencia del hardware, este no se puede ver ni tocar, lo conforman los programas o aplicaciones. Afortunadamente, en esta sección de saberes digitales tenemos a un invitado especial. Sí, gracias a su experiencia entenderemos mejor cómo opera esta relación entre el hardware y el software. Bienvenido. En su intensa agenda académica y laboral, el Dr. David Cuenca se abre un espacio para estar con nosotros en Saberes Digitales. El Dr. David Cuenca es editor asociado de la revista científica Transdigital y nos va a orientar sobre la dimensión fascinante y compleja del mundo que encierra una computadora o dispositivo. El hardware es todo, se refiere a todos los componentes que forman de manera física parte de una computadora, de un sistema de cómputo. A grosso modo tiene que ver con aquellas disposiciones, con aquellos elementos que nosotros podemos utilizar como usuarios para comunicarnos con una computadora. Son aquellos aspectos físicos como un mouse, como un teclado, con los cuales nosotros podemos enviar información a un sistema de procesamiento como un disco duro o una tarjeta madre que nos va a dar y nos va a traducir información. También tienen que ver con los componentes internos físicos de una computadora, es decir, la tarjeta madre, los discos duros, los distintos periféricos que existan para dar información al usuario, así como las tarjetas gráficas y todos aquellos aspectos con los cuales la máquina trabaja y que le permiten desarrollar diferentes funciones y tareas. El software son aquellos elementos internos dentro de una computadora, son todos los elementos que tienen que ver con la parte de programación de un sistema de cómputo y que permiten desarrollar diferentes funciones y operaciones lógico-matemáticas dentro de la computadora y que permiten comunicar la información que la computadora trabaja con sus usuarios. El software tiene que ver con todos los programas, toda la paquetería y con toda la programación interna de la máquina, que incluye, por supuesto, programas y paquetes como la paquetería de Office, programas para hacer edición de video, programas para el tratamiento de diferentes aplicaciones que nosotros necesitamos para trabajar dentro de una computadora. Los primeros sistemas de hardware y de software en el mundo eran sistemas muy voluminosos, los cuales llevaban a cabo funciones lógico-aritméticas
muy básicas que se traducían al interior de distintas tarjetas perforadas físicas de cartón con las cuales la máquina se comunicaba con el usuario y el usuario podía ver a través de esos diferentes ranurados información que se traducía en datos e informaciones valiosos para él de acuerdo a sus labores. Gradualmente las computadoras fueron evolucionando, pasando de ser esos enormes cuartos, pasando a la microcomputación, lo cual permitió gradualmente que la comunicación que se tiene con estos sistemas sea cada vez más agradable. A su vez, en términos de software, la propia computación fue gradualmente convirtiéndose en sistemas cada vez más complejos. En sus inicios, el software de las máquinas estaba programado al interior de distintas cintas magnéticas en las cuales se grababa y las cuales se traducía la información, la cual después era llevada a cabo en las tarjetas perforadas y era diseminada a los usuarios. Por otro lado, al crecer la computación, al llevarse a cabo la microcomputación en los años 80, las computadoras comenzaron a utilizar sistemas lógicos de información a través de sistemas binarios, octales y otros mecanismos de información de forma digital, lo cual les permitió llevar a cabo de forma virtual diferentes tareas y acciones y aplicaciones, como es el caso de procesamiento de palabras a través de programas o paquetería especializada en el tratamiento de distinta narrativa, etcétera, así como poder editar video, poder configurar imágenes, poder conectarse a Internet, usar programas para poder entrar a la red de redes y también trabajar en tiempo real, como sucede en nuestros días, programas gracias a Internet que nos van permitiendo la escritura compartida de forma colaborativa en distintas latitudes. Específicamente si piensas en procesadores hoy en día para las operaciones matemáticas y las demás tareas que hace una computadora, los sistemas de procesamiento, el cerebro de la computadora, están hechos por empresas como Intel o están hechos por empresas como AMD. Son empresas que tienen un desarrollo exclusivo de una parte de la propia computación. También existen otras empresas que se dedican a hacer computadoras para videojuegos, por ejemplo, o para el gaming, como es el caso de Alienware, Nvidia y otras empresas que han desarrollado tarjetas gráficas exclusivas para llevar a cabo la resolución de video y obviamente, para ejecutar en tiempo real diferentes tareas que tienen que ver con lo visual. En México tenemos el gran desafío de contar con empresas que se dediquen a la construcción, al ensamblaje y a la modelación de estos programas y software que se dedican a la computación. En Jalisco existe un Silicon Valley que es nuestra propia espacio en donde se han generado diferentes aspectos de la computación y se han venido trabajando a nivel ingeniería. Y es posible decir que ellos tienen algunas de las bases todavía desarrollándose para generar cómputo en ese sentido. México está avanzando en términos de software, insisto, aunque todavía tiene la labor pendiente de trabajar hardware, que es una de las labores pendientes más importantes. ¿Un estudiante podría construir hardware y software? Estimo que sí, porque las escuelas de ingeniería en nuestro país, sobre todo en la Universidad Nacional, en el Politécnico y otras escuelas especializadas, se les enseña a llevar a cabo esas labores y funciones. Para que un dispositivo funcione correctamente, es necesario que ambos elementos trabajen en conjunto, como si se tratara de cuerpo y mente. El hardware proporciona el canal físico para que el software funcione. Yo pienso que sí podemos hacer una comparación entre el cuerpo humano y una computadora, entre el hardware y el software que contiene una computadora y la mente y la parte física del cuerpo humano. Nosotros como seres humanos, la especie humana posee esa capacidad de contener ciertos elementos con los cuales es posible de comunicarnos con nuestra unidad central de procesamiento, que es nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene unas funciones matemáticas que son incluso superiores en alguna medida a las computadoras, aunque existen hoy supercomputadoras también que están llevando a cabo operaciones de forma infinitesimal, la computación cuántica. En el sentido de la analogía, es importante hacer referencia a que nuestro cuerpo humano, por ejemplo, cuando tú te golpeas una extremidad que sería un hardware, como una mano, tu sistema nervioso,
que forma parte de ese hardware, envía información a tu cerebro, que no es otra cosa que software, nuestro cerebro, llevando a cabo esa información a diferentes hardwares que son parte de nuestro cuerpo como tal. Y tenemos nuestro hardware en particular o nuestras características físicas que se nos han atribuido a través de esos sistemas, ya sea genéticos o también cerebrales. Por tanto, la analogía es válida, cuando menos, dentro de nuestro cuerpo como parte interna, pero también es posible llevarla a cabo, la analogía como nuestro cuerpo humano, en relación con otras partes o agentes de la sociedad, con otras personas con las que nos relacionamos como seres y especies humanas. Ya entrados en la dimensión de la electrónica digital, queremos conocer más el universo de nuestra computadora. Sí, por eso nos vamos a detener en el mundo del hardware y de sus componentes físicos. De acuerdo con su ubicación, se clasifican en hardware interno o hardware externo. En el caso de las computadoras de escritorio, es fácil identificar el hardware externo, ya que a simple vista tienes por separado la pantalla, el teclado, el ratón y el gabinete. Este tipo de computadoras son muy populares. Las encuentras en escuelas, bibliotecas, centros comerciales, cibercafés, por supuesto en el cine y oficinas de gobierno. Sin embargo, también vemos por todos lados computadoras portátiles, laptops, tabletas y teléfonos móviles. Estos dispositivos se distinguen porque sus componentes se integran en el interior mismo de los aparatos. Por eso también se les conoce como dispositivos all-in-one. Pero no importa la forma que tenga una computadora, lo que no debes perder de vista es que unas y otras poseen componentes imprescindibles para su funcionamiento. ¿Te imaginas una computadora o un teléfono inteligente sin procesador? Pues solo serviría como pisapapeles. Pisapapeles carísimo además. Pero mejor escuchemos a nuestro invitado que nos explicará qué es el procesador y cuál es su función. La función de un procesador dentro de una computadora es llevar a cabo todas las rutinas, instrucciones y procedimientos de forma adecuada en los tiempos y en la medida en que es posible llevar a cabo de forma óptima. El procesador lo que va a hacer es que va a gestionar a partir de sus distintos núcleos de procesamiento de información la selección de diferentes tipos de requerimiento y la va a clasificar generando un sistema armónico, ya que el sistema de procesamiento no solo traduce la información que recibe, sino que la acumula, la va ordenando y la va almacenando en diferentes instancias y estas se encuentran disponibles para cuando nosotros como usuarios la necesitemos. Se alimenta básicamente de informaciones que tienen que ver con el orden de las instrucciones lógico-matemáticas, es decir, con sistemas de programación y de codificación que se le instruyen a la máquina. Todo aquello que se le mete a la máquina por parte del usuario, la máquina lo codifica y lo convierte a una operación, en este caso binaria, unos y ceros. De acuerdo al ordenamiento que le demos o a la instrucción que le demos, la máquina va a volver a traducir esos unos y ceros y nos va a desplegar una información que se traduce en escuchar una canción, en reproducir un video, en hacer una videoconferencia, en imprimir algo en tu computadora, entre otras tareas y funciones. Pareciera de ciencia ficción el hecho de que incluso podemos manipular hoy a través de diferentes electrodos y aparatos físicos que se meten en nuestro cuerpo, manipular distintas funciones de una computadora. Le puedes decir a la computadora que se apague en un cierto momento, que reproduzca música. Es decir, el sistema sonoro, la voz en particular, era algo que hasta hace pocos años era impensable, pero hoy se alimenta incluso de nuestra voz y traduce esa información en diferentes informaciones y necesidades que tenemos como usuario. ¿Qué te parece si desarmamos esta compu para ver qué tiene adentro? Placa base. También llamada tarjeta madre o motherboard en inglés, se trata de una pieza vital. Es el esqueleto que sostiene a los demás componentes internos de una computadora. Además de que permite la comunicación interna entre sus componentes, contiene los puertos que posibilitan la conexión de dispositivos periféricos. Quienes tienen la habilidad de ensamblar una computadora nunca pierden de vista el espacio disponible que ofrece la placa base, ya que este espacio determina la cantidad de componentes que pueden conectarse. Por supuesto, esto también define el alcance de tu equipo al momento de que quieras actualizarlo. CPU.
Toca el turno al popular CPU o Unidad Central de Procesamiento por su nombre en inglés. Cuando presionas una tecla o haces clic con el ratón, se envía una orden que la computadora debe procesar y ejecutar, y esto lo hace mediante el CPU. El CPU es este pequeño cuadrito. Tal y como lo estás pensando, es un error común referirse al CPU como si fuera todo el gabinete. Es tan pequeño si lo comparas con el cuerpo de tu computadora y sin embargo procesa toda la información. Así que mucha atención la próxima vez que quieras referirte al gabinete. ¿Ya apuntaste todos los componentes que hemos visto? ¿Qué componentes nos faltan? Completa tu lista antes de que te los digamos nosotros. De seguro pensaste en la memoria RAM, ¿verdad? Bueno, la memoria RAM es como una mesa de trabajo donde el CPU coloca toda la información de los programas que se están ejecutando. Y nadie mejor que nuestro invitado para explicar las características y cualidades de la memoria RAM. Memoria RAM. Es la memoria de acceso aleatorio de una computadora y que tiene que ver con aquellas funciones en las cuales van a desarrollarse las aplicaciones y tareas que necesitamos de forma óptima. La memoria RAM optimiza la velocidad con la cual se llevan a cabo diferentes funciones y tareas, y lo que va a permitir es que nosotros tengamos una ejecución de esas tareas de forma rápida, de acuerdo a la cantidad de memoria RAM que tengamos incluida en una computadora. La memoria RAM lo que nos va a permitir, además, es que nosotros como usuarios podamos llevar a cabo el despliegue de una cierta, múltiples tareas al mismo tiempo, y estas sean ejecutadas, sean llevadas a cabo, se puedan realizar de forma óptima sin que la computadora tenga un colapso o de alguna manera se empiece a trabar o tenga problemas internos para traducir la información. La memoria RAM se encuentra en una computadora, en unas ranuras especializadas para ello, en la tarjeta madre. Estas tarjetitas RAM en sus principios eran alargadas de color verde, al igual que la propia tarjeta madre, y se han ido adecuando, han ido cambiando para poderse hacer más compactas de acuerdo a la microcomputación de la cual hoy en día gozamos. Las tarjetas de memoria RAM lo que van a hacer en ese sentido es que van a desplegar una cierta información de video en este caso para poder visualizar la información en tiempo real o en el momento en que sea requerida por el programa o la tarea que estamos desarrollando. Si queremos, por ejemplo, ver un videojuego, la tarjeta RAM, las memorias de tarjeta RAM nos van a permitir de alguna manera procesar esa información de forma óptima. La memoria RAM está disponible en todo momento para que el usuario pueda utilizarla una vez que arranque o se ejecute el software que da pie a un programa o una tarea en específico. La memoria RAM es una memoria que está disponible para la ejecución de tareas siempre y cuando se envíe información desde el sistema madre, que sería en este caso el propio procesador, y tenga una comunicación con el procesador para desarrollar tareas y ejecutar ciertas funciones. Existen varias recomendaciones para sacar mejor provecho de nuestra memoria RAM. La primera de ellas, obviamente, es si tienes un sistema de cómputo, una computadora de escritorio, pues hacer una escala de memoria RAM de acuerdo a las necesidades que tiene tu equipo. No tienen que estarse sacando y metiéndose una y otra vez. Aunque sean insertas en el espacio y el ranurado en donde se indica, ahí no hay que andarlas sacando y metiendo. Esa es otra recomendación importante. También es importante saber, más allá del voltaje que poseen y no someterlas a un sobrevoltaje, tener en cuenta los límites de procesamiento que pueden llevar a cabo. Si uno decide subirle la frecuencia al procesador, la propia RAM no puede responder de forma adecuada a esas frecuencias a las cuales se puede aumentar el procesador y por tanto no puede ejecutar de alguna manera todas las tareas. Hay que hacer de vez en cuando una limpieza con un ventilador, con de estos equipos para hacer siempre manutención y reparación preventiva. Aún nos faltan muchos componentes de esta maravillosa tecnología. ¿Recuerdas la lista que escribiste? ¿Cómo vas? Seguro que bien. Veamos ahora la otra parte de nuestra computadora. Dispositivos de almacenamiento.
Como su nombre lo indica, los dispositivos de almacenamiento sirven para almacenar la mayor parte del software que necesita la computadora para funcionar, como son el sistema operativo y los programas. Además, guarda todos tus archivos como son fotografías, videos, música, documentos y mucho más. Estos dispositivos están a prueba de tu creatividad e inventiva. El llamado disco duro también es muy popular en la lista. Es justamente un dispositivo de almacenamiento interno conocido como HDD por sus siglas en inglés, Hard Disk Drive. Su nombre se debe a la manera en la que almacena la información. Lo hace en un disco magnético que gira a grandes revoluciones mientras un cabezal lee o graba información. Su funcionamiento es similar al de los cassettes que se usaban para reproducir o grabar música durante los años 70 y 80, donde la información se almacenaba en largas cintas magnéticas. Quizá tu familia conserve un cassette de ese tipo como una auténtica reliquia. Actualmente se ha popularizado el uso de unidades de estado sólido, también conocidas como SSD por sus siglas en inglés, Solid State Drive, al grado que éstas han ido sustituyendo a las unidades de discos duros. Su utilidad es la misma que la de una unidad de disco duro, pero su funcionamiento es más complejo y similar al de las tarjetas SD. SSD y SD ofrecen importantes ventajas en comparación con las unidades de disco duro, como una mayor velocidad al leer o grabar información. La gran desventaja es que esta maravilla tiene un costo hasta 4 veces mayor que una unidad de disco duro con la misma capacidad de almacenamiento. Tarjetas de expansión. Las tarjetas de expansión son muy útiles y también se les conoce como placas de expansión o tarjetas PCI por sus siglas en inglés, Peripheral Component Interconnect, que en español se traduce como componente periférico interconectado. Estas tarjetas se consideran periféricos internos ya que se instalan directamente en la placa base. Las tarjetas PCI más comunes son las de video, audio y red. En el caso de usar programas de diseño o entrar a un videojuego de última generación, es muy probable que tengas que instalar una tarjeta de expansión. Me pareció súper interesante que los dispositivos de almacenamiento funcionan como nuestra memoria a largo plazo. A mí se me quedó muy grabado que la cantidad de espacio de almacenamiento recomendable depende por completo de nuestros hábitos o prácticas digitales. Bueno, estamos acercándonos a nuestro destino final en este viaje digital, pero antes debemos poner atención a nuestro invitado. Estamos en Saberes Digitales. Otros componentes internos. La fuente de regulación de energía que se distribuye a un sistema son las diferentes sistemas de voltaje, que son unas cajas que contienen una fuente de energía. Es una fuente elaborada a través de un embobinado de materiales que van a permitir acumular un cierto voltaje, una cierta cantidad de energía para que la computadora pueda operar y pueda manejar de forma óptima. En ese sentido, también es importante mencionar que la propia fuente de energía requiere también de una cierta carga de voltaje en específico para su óptimo rendimiento. Sin la fuente de energía adecuada, una computadora no puede encender o bien finalmente no puede llevar a cabo sus tareas ni ejecutar ninguna operación como tal. Los sistemas de disipación de calor y los ventiladores dentro de una computadora funcionan para poderle dar una temperatura adecuada al sistema de procesamiento dentro de la misma y también a adecuar la velocidad con la cual trabaja el mismo procesador. Es decir, el disipador de calor lo que va a hacer es que nos va a dar una temperatura adecuada para que ese procesador no se sobrecaliente, al igual que la propia fuente de energía también no se sobrecaliente. Hoy en día existen coolers, sistemas de enfriamiento, incluso con nitrógeno líquido, de supercomputadoras que trabajan en unas frecuencias altísimas, su procesamiento, o tienen múltiples núcleos, sus sistemas de procesamiento, y es necesario enfriarlas ya no con un ventilador, sino con otros elementos, en este caso indico nitrógeno, para poder bajar las altas temperaturas a las cuales trabaja la computadora. Un dispositivo de entrada de información puede ser un mouse, puede ser nuestro teclado,
Incluso puede ser una pluma óptica e incluso los sistemas de micrófonos a través de los cuales estamos ofreciendo nuestra voz a una computadora para que ella empiece a procesar esos datos que nosotros le damos. Los sistemas de acceso de información de entrada, los dispositivos de entrada de una computadora, han ido variando de acuerdo a las necesidades de los usuarios, pero básicamente tienen que ver con aquellos objetos con los cuales nosotros como usuarios de una computadora vamos a poder llevar a cabo una diferente función y una tarea en la cual queremos llevar a cabo o ejecutar una necesidad. Los dispositivos de salida de una computadora son desde las bocinas, es incluso el propio sistema de micrófono y todos aquellos elementos con los cuales la computadora va a comunicar la información que se le ingresó y que se procesó internamente y que va a ser desplegada para los usuarios para las distintas necesidades que tienen. En este viaje por la dimensión digital, nos hemos enterado que no importa si se trata de computadora de escritorio, laptops o dispositivos móviles, todos necesitan componentes similares para funcionar. Sí, así es. Y como la tecnología avanza a pasos agigantados, los teléfonos se parecen cada vez más a las computadoras. Llegó el momento de revisar lo que notaste al inicio de esta cápsula. Revísalo y reflexiona. ¿Cuánto hemos aprendido, verdad? Esto es solo el principio. Vamos por mucho más. Y ahora que ya conoces las funciones de los componentes y dispositivos más importantes, nos gustaría saber cómo es tu computadora ideal. ¿Te animas a construir tu propia computadora? Muy pronto, esta sección de Saberes Digitales te ayudará a hacerlo. Compártenos tus reflexiones, opiniones o sugerencias en nuestras redes sociales, las que están apareciendo aquí en tu pantalla. En nuestras redes podrás interactuar con otros jóvenes para seguir construyendo saberes digitales. Muchas gracias a nuestro invitado, el doctor David Cuenca, por acompañarnos en esta dimensión electrónica, porque aprendimos muchísimo de él. Y ahora sí llegamos al final de esta sección. Mantente atento para el siguiente programa de Saberes Digitales. Hasta la próxima. Así, saliendo del interior de una computadora, la edición de hoy de Jóvenes en TV llega a su fin. De Chihuahua a Oaxaca, pasando por el Museo Memoria y Tolerancia y el Museo de la Mujer, fue un viaje donde aprendimos muchísimas cosas. Salud, matemáticas, conciencia histórica, responsabilidad social y hasta un clavado a nuestras computadoras nos echamos en este recorrido. Nos vemos mañana y no olvides que son muy importantes tus comentarios y sugerencias. Escríbenos en redes sociales. Esto fue Jóvenes en TV. Hasta mañana.